de las pruebas de las tentaciones. No ha sobrevenido ninguna tentación, ¿ya? Y es el mismo término, ninguna prueba que no sea humana. Entonces quedamos que nosotros no vamos a enfrentar ninguna prueba, hermano, que no sea sobrenatural. Nada que no sea que podamos sobrellevar. Porque en el fondo Dios nos da la prueba y nos da la salida. Y también nos da después una bendición. De eso estamos claros, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Pero fiel es Dios, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él es nuestro Padre. ¿Acaso toda persona tiene la misma capacidad en términos de soportar las pruebas? ¿Todos tenemos esa misma capacidad de soportar las pruebas? ¿No es cierto? Hay unos que son más fuertes en la fe, otros que son bebés espirituales, cristianos bebés, con conocimiento y entendimiento limitado. Y una experiencia muy limitada también. No va a tener la misma capacidad de soportar una persona que no tiene experiencia. Una persona, por decirlo de alguna forma, que viene recién llegando al Evangelio. ¿Ya? No es lo mismo que una persona que lleva años en el Evangelio, aunque hay excepciones también de inmadurez en cristianos. Acá lo que el apóstol está prometiendo es que Dios nunca lo va a colocar en una prueba que usted no pueda enfrentar, hasta que Él lo haya colocado en otras anteriores para fortalecernos. Dios nos va a dar pruebas difíciles alguna vez, hermano, pero antes de eso Él nos va a fortalecer. ¿Y cómo nos va a fortalecer? Por medio de las pruebas. Pruebas pequeñas, después pruebas un poquito más difíciles, pero en el fondo van a ser pruebas que vamos a tener que sobrellevar en nuestra vida cristiana, hermano. Eso nos va a llevar a la fortaleza espiritual. Y esa es la promesa de 1 Corintios 10:13. Nunca vendrá a su vida o a mi vida una prueba que será absolutamente abrumadora. En primer lugar, el Señor nos va a traer pruebas, va a probar nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, produciendo perseverancia para que de manera gradual podamos avanzar para Él, para el reino, ¿cierto? Para lo que Él nos ha llamado. Y asimismo nos va a fortalecer para que después tengamos esas pruebas mayores y podamos salir victoriosos. Siempre, hermano, siempre. Siempre vamos a salir victoriosos. Sea cual sea la prueba, sea cual sea la dificultad, la necesidad, siempre saldremos victoriosos, porque Dios lo prometió. Así que si está en alguna prueba, usted en alguna dificultad, tranquilo, porque va a salir victorioso. El Dios que guarda el pacto soberano fiel, que mantiene seguros a sus hijos, lo hace de una manera personal, íntima, a lo largo de todos los días y horas de nuestras vidas. No solo mediante alguna afirmación de consentimiento hecha en el pasado, sino que más bien trabajando con ello día tras día. Es como un corredor, ¿cierto? Como un corredor comienza de a poco. Cuando se va a jugar a la pelota también, ¿cierto? Uno qué hace primero, un precalentamiento, un trota un poquito por aquí, por allá, chute, chute a la pelota y después entran a jugar con todo. Un corredor también se prepara poco a poco, distancias cortas, después un poquito más, vamos a correr 2 cuadras, al otro día 3 cuadras y así poco a poco va desarrollando el hábito de correr distancias largas, pero es poco a poco. Y así es la vida del cristiano, trabajamos cada día poco a poco hasta llegar a la máxima capacidad. ¿Cierto? ¿Usted siente que ha crecido en este tiempo que lleva a la iglesia? ¿O se siente estancado? ¿Se siente como que está igual que cuando llegó? ¿No es cierto? Aunque sea un mínimo, aunque sea un poco, debe haber un crecimiento en la vida del cristiano, hermano. Hay que correr la carrera, como decía el apóstol Pablo, con paciencia. No hay que apurarse, hermano. Esto es poco a poco, gradual. Y el punto de Santiago hasta aquí es exactamente entendiendo y sabiendo que Dios está fortaleciendo su fe. Y Él está produciendo una mayor perseverancia para un mayor ministerio. También para un mayor servicio, para pruebas mayores y también, en el fondo, para un gozo mayor. Mientras más dura es la batalla, mientras más dura es la prueba, más dulce será la victoria, hermano.
y habrá una victoria, eso está asegurado. Y esta es una realidad, hermano, en la vida del cristiano. Tenemos las pruebas, tenemos las dificultades y después vendrá una victoria, vendrá el gozo. Después del día nublado aparece el sol, tiene que salir el sol en algún momento de nuestra vida. No siempre vamos a estar en tribulación o en angustia. En algún momento tiene que salir el sol. Y eso es lo bueno de todas estas pruebas, hermano. Y esto es una realidad para nosotros. En 2 Tesalonicenses 1, Pedro escribe a los cristianos en Tesalónica. Oh, esta cosa está loca. Le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como conviene, porque nuestra fe crece de manera excesiva. Después dice: y el amor de todos vosotros y el uno hacia el otro abunda de tal manera que nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Había gozo en medio de la tribulación, gozo en medio de la angustia, y daban gracias a Dios acá por los hermanos. ¿Por qué? Porque la fe crecía. ¿Y cómo crece la fe, hermano? Por medio de las pruebas. Así crece nuestra fe. ¿Ya? Y también, como lo dice el Señor Jesús, el que tiene poca fe debe pedirla. Pedir fe. Los apóstoles también dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque eso, con eso, hermano, nosotros vamos a fortalecernos y con eso vamos a salir adelante en cualquier prueba, en cualquier dificultad con nuestra fe. Entonces la perseverancia les trajo una fe creciente a estos hermanos, un amor abundante y un testimonio tremendo también. Eso es lo que le trajo a los hermanos en Tesalónica. El Señor dirigía vuestros corazones al amor de Dios y a la esperanza paciente de Cristo. Esta iglesia temprana, hermano, donde comenzó todo, era una iglesia llena de fe, llena de esperanza. Eh, y el apóstol Pablo, ¿cierto? Deja testimonio acá con estas cartas que le escribe a todas las iglesias que él fundó y dándoles ánimo, aunque estuvieran en prueba, aunque estuvieran a punto de morir, él les daba ánimo a sus hermanos. En Hebreos 11 también se nos ilustra esta verdad. Se habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Era un grande, ¿cierto? Un grande de la fe. Él dejó todo, los tesoros, igual que Pablo, ¿cierto? Decía: yo todo lo que tengo lo tengo por basura, por estiércol. Todo lo que, eh, todo lo que podía tener material, él decía que a mí no le interesaba. Que a él lo único que le importaba era trabajar para que el reino del Señor avanzara. Moisés no era la excepción, hizo exactamente lo mismo. Él rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significaba eso? Que él iba a ser el segundo ya al mando en el reino. Pero el que prefirió salir con el pueblo de Dios al desierto. Prefirió oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, el hombre vivió a la luz de lo que la perseverancia traería en el futuro. Él vio hacia el futuro, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruye los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y así sigue, ¿cierto? Por la fe. Solo por la fe atravesaron el mar, hermano. Increíble. Uno lo piensa y dice: pero ¿cómo es posible? Es posible. Para Dios todo es posible, hermano. Y después él pasa ahí a hablar de otras personas en tiempos terribles de prueba. En el verso 32 tiene más y más de ello: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Siempre por la fe.
por la fe. Siempre fue por la fe todo esto, hermano. Los grandes héroes de la fe confiaron en Dios en medio de circunstancias increíbles. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Algunos prefirieron sufrir, hermano, que ser rescatados. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Imagínense, hermano. Aserrados. O sea, los picaban a estos hombres. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cadenas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? ¿Por qué dice que no recibieron lo prometido? ¿A quién esperaban ellos? Al Mesías, ¿cierto? Ellos esperaban a su Mesías. No lo alcanzaron a ver porque obviamente vino mucho después. El Mesías encarnado. Y todo esto, hermano, ellos lo hicieron por fe. Después llega el capítulo 2 y dice, esos son los héroes de la fe, y ustedes están rodeados por tan grande nube de testigos. Ya son todas las personas, hermanos, que dan testimonio de la virtud de la fe. Entonces más vale que hagamos, hermanos, a un lado las cosas de la vida y corramos la carrera de la fe como estos hermanos. ¿Usted ha tenido algún problema tan grave como ellos? Que los perseguían, los mataban, los apedreaban, los azotaban. Esteban, el primer mártir, ¿cómo murió? Apedreado. ¿Y qué es lo que hacía él? ¿Renegó contra Dios? ¿Cuáles fueron sus palabras? Él estaba orando al Señor. Le dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Imagínese. ¿Usted haría lo mismo? Entonces no nos ha venido ninguna prueba, hermano, que no podamos resistir. Ninguna. Que no podamos sobrellevar en nuestra vida. Cuando tenga un problema, hermano, lo que debe hacer es aferrarse cada vez más y más al Señor. Es la única salida, no hay más que eso. Entonces corramos la carrera, hermano, como estos grandes. Y el gran consumador y autor de la fe, Cristo, quien es el más grande ejemplo de gozo mediante las pruebas. Él es nuestro ejemplo, hermano, a seguir. Cuando vienen las pruebas, entonces tenemos una mente que entiende. Entendemos que el Señor está produciendo perseverancia en nosotros por medio de las pruebas. Y la perseverancia nos fortalece para un ministerio más grande. Y nuestra fe es probada. Un tercer punto acá, el medio necesario para la perseverancia. Primero, la actitud gozosa. En segundo lugar, una mente que entiende. Y en tercer lugar, una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. En el versículo 4 es tan directo, dice, más tenga. Y este es un imperativo, hermano. Un imperativo, más tenga, que es una ordenanza, es un mandamiento. Más tenga la paciencia, su obra perfecta. Entonces dejemos que Dios haga esta obra perfecta en nosotros. Que la perseverancia haga lo que Dios quiere que haga. Este es un mandato de sumisión. Un mandato de sumisión. Debemos ser sumisos ante la presencia del Señor. Y cuando Él nos está probando, cuando Él nos está castigando, corrigiendo, tener en mente de que va a producirnos un bien. Entonces lo que está diciendo acá es que seamos sumisos ante las pruebas. No pelee contra ellas, no discuta contra ellas, no levante el puño contra Dios, acéptela. Si trata de pelear contra ella, de resistirla, de discutir con esa prueba y debatir con ella, quizás pueda traer a su vida la disciplina de Dios. Por eso debemos ser hombres y mujeres sabios y entendidos. Estoy teniendo un problema, ¿por qué? ¿Hice algo malo? Sí, hice algo malo, viene el castigo. No he hecho nada malo, pero estoy pasando por una prueba. ¿Quién es? La mano del Señor. ¿Qué debe hacer usted? Aferrarse a Él. Pedirle a los hermanos que oren por usted por fortaleza.
no para que Dios quite esa prueba, porque estaríamos peleando con la mano de Dios. Y yo no quiero eso, hermano. Y usted, yo creo que tampoco quiere pelear contra Dios, ¿cierto? Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque a quien el Señor ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. No desprecie la disciplina. Tampoco desmayes, sea fuerte cuando eres reprendido por el Señor. ¿Por qué? Porque si usted lo está disciplinando el Señor, dice acá claramente que es porque usted lo ama. ¿Por qué? Porque es su hijo. Si no, no estaría en dificultades. Si soportas en medio de la disciplina, Dios te trata como hijo. Él está perfeccionándote, Él está moldeándote. Y si peleas contra esto, vas a descubrir, perdón, que se vuelve más y más difícil. Dejemos que Dios nos dé nuestro azote de repente, hermano. Y agachemos las orejitas y démosle gracias a Dios porque somos sus hijos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿cierto? El castigo, la correa. Hay disciplina, pero ¿para qué? Para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. No lo hacemos eh, por ser malos padres. Al contrario, lo hacemos por amor. Entonces debemos someternos. Aún así, cuando nuestros padres nos disciplinaban, nos castigaban, jamás les levanté, al menos yo, la mano a mis padres, porque yo sabía que había hecho algo malo. No me pegaban porque sí. Siempre había un motivo, ¿cierto? Siempre hay un motivo para recibir la disciplina. Entonces debemos someternos. La única manera de salir de una prueba es pasándola, obviamente, ¿cierto? No hay salidas laterales. La manera de salir es atravesar esa prueba y soportarla. No buscar por la orillita, ay, voy al medio de la prueba, yo me voy a salir por acá mejor. Hay que atravesarla. ¿Para qué? Para salir después victorioso. Dios es fiel, quien no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. ¿Se fijan? En el fondo el trabajo lo hace el Señor, hermano. Nada hacemos nosotros, poco y nada. Y la manera de pasarla es siempre soportándola. Soportar la prueba y pasarla con paciencia, sabiendo que traerá después consigo una recompensa. Entonces, con gozo en las pruebas porque vemos el futuro glorioso, porque somos acercados a la comunión dulce con el Padre. Somos enriquecidos en la comunión de los sufrimientos de Cristo, porque vemos el pecado que es quitado de nuestra vida. También, cierto, es para limpiar nuestra vida del pecado. Nos da una mayor esperanza para el cielo y el gozo de todo esto. Y comenzamos a ver, cierto, cómo trae fruto todo lo que pueda pasarnos en nuestra vida. Después viene el entendimiento de que Dios está haciendo esto para crear una mayor perseverancia, para una mayor utilidad en nuestra vida, ¿cierto? Para pruebas mayores. Y después nos sometemos a eso con un espíritu sumiso, una voluntad sumisa. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, también dice. Entonces lo que está tratando de hacer es que la perseverancia tenga una obra perfecta en nosotros. Y de manera simple es para hacernos a nosotros cada día mejor. Mejor persona, mejor cristiano, mejor padre, mejor hijo. Mejor en todo sentido, hermano. Mejor cristiano. Y esta palabra perfecta, hermano, es traducida de una manera más fácil y habla espiritualmente maduro. Espiritualmente maduro. Entonces, hermano, no resista la prueba, no pelee contra ella. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en mi vida también. Y por medio de esas pruebas nos va a perfeccionar cada día para nuestro ministerio. Todos tenemos un ministerio, ¿cierto? Tanto en el hogar como acá en la iglesia. Dios nos trajo con un propósito. Y tenemos en nuestro ministerio tanto los varones como cabezas del hogar, ¿cierto? Tanto las mujeres como ayuda idónea del esposo. Los hijos también tienen su ministerio en el hogar de honrar y respetar a sus padres, porque la palabra lo dice, ¿cierto? Porque es un mandamiento y un mandamiento también con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien.
Respeta y ama a tus padres y te irá bien en todo lo que hagas. Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Un hermoso pensamiento, ¿cierto?, del salmista. Señor, en lo que me has metido, me ha hecho crecer. Está diciendo, ¿cierto? He madurado. Me has quitado el biberón, es lo que está diciendo acá. Y es un privilegio, hermano. Un corazón agradecido por ser destetado para ser fortalecido. Cuando la guaguita amamanta, ¿cierto? Está con la mamá, está tranquilo ahí, nadie lo molesta. Uno no se acuerda de esas cosas, ¿cierto? Pero vemos cuando una madre amamanta a su bebé, vemos la calidad de vida que tiene ese bebé ahí tranquilo, comiendo, sin problemas, sin deuda, sin decir que mañana tiene que ir a trabajar. ¿Se imaginan Dios no estuviera así siempre a nosotros? ¿Qué seríamos? Ahí tranquilo. No, si usted es mi hijo, usted es hijo del rey, nadie lo va a tocar. Al contrario. Y acá el salmista le da la gracia al Señor por eso. Porque a pesar de todo, hermano, él salía fortalecido de todo esto. Un corazón agradecido. Job también le agradeció a Dios y se sometió con disposición a toda prueba que el Señor le envió. Aunque su corazón algunas veces estuvo un poco confundido. Y lo interesante acá es que no fueron las circunstancias, hermano, lo que confundieron a Job. No fueron las circunstancias que le molestaron, fue el hecho de que él no podía recibir una respuesta de Dios, lo que a él lo molestó. Él estaba tranquilo, ¿cierto? Y de repente le vino la prueba. Él estuvo preguntando y no recibía nada a cambio, y esa fue la dificultad para él. En Job 5:7, Elifaz está hablando y dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. De eso no hay duda, ¿cierto? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Él dice entonces cuando atraviesa por una prueba simplemente encomienda al Señor. Simplemente él estaba acá entregándole todo a Él, confiando en el Señor. No te alarmes debido a los malhechores, encomienda a Jehová tu camino, confía también en Él, dice el Salmo 37. Y Él lo hará. ¿Se fijan? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Entonces, hermano, la perseverancia no es la meta, ¿ya? La meta es la perfección. La perseverancia es un medio para llegar a esto. Perseveramos todos los días, ¿cierto? Para llegar a la meta que es la perfección. No hablamos de perfección ya en modo absoluto, porque la única vez, o sea, seremos perfectos, pero cuando estemos en la presencia del Señor, ahí seremos perfectos como nuestro Dios es perfecto. Entonces la perseverancia es el medio para llegar a eso. Y es así, usted atraviesa una prueba, usted se vuelve más fuerte, usted tiene mayor perseverancia. Esa mayor perseverancia le va a permitir enfrentar una mayor prueba y esa mayor perseverancia una prueba más grande aún. Y la secuencia de esto va a traer madurez a nuestras vidas. Entonces la perfección realmente es un sinónimo de madurez espiritual. Deje que la perseverancia llegue a la meta o al fin o al cumplimiento, el cual es la madurez espiritual. No significa ausencia del pecado, ¿ya? No hay indicación de ausencia de pecado. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, el pecado está en nosotros, hermano. Yo despierto en la mañana, abro mis ojos y ya estoy pecando con mi pensamiento. En muchas cosas todos tropezamos, pero el punto es madurez espiritual, desarrollo maduro, forma completa. En los términos de 1 Juan 2:14, ser un padre espiritual que conoce a aquel que es desde el principio.
Porque estaremos sin pecado, pero cuando ya estemos en el cielo, eso ya lo conocemos, ¿cierto? Pablo del rapto, que seremos transformados en el aire, porque la Escritura dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, ¿ya? Ninguna persona entrará en carne y sangre al cielo, sino que seremos transformados en el aire a a la imagen de Cristo, un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto. Y recién podremos entrar a la presencia del Señor, hermano. Y este término perfecto, teleión, del griego, y es usado de cristianos que han llegado a su máximo nivel de madurez. Produce un cristiano totalmente maduro. Entonces el Señor lo está dando perseverancia para colocarlo en una mayor prueba y hacerlo un cristiano más fuerte, un cristiano aún más maduro. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dios nos ve, por decirlo de alguna forma, perfecto porque estamos en Cristo, estamos representados en Él, ¿ya? Cuando decimos que somos santos, la palabra nos llama santos porque somos apartados. Y nos mira Dios por medio de Jesucristo, hermano. Ya nos reflejamos en Él, en nuestro Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces es algo alcanzable. Usted puede llegar ahí. El Señor lo está metiendo ahí para que usted llegue a ese lugar. La fe es probada para hacernos más dependientes, para darnos una fe más fuerte, para llevarnos a una comunión más profunda y esto nos hace más maduros. Vimos, ¿se acuerdan que cuando estamos en prueba aumenta nuestro sentir de estar con el Señor? ¿Por qué? Porque necesitamos consuelo. Necesitamos que Él nos consuele, que nos ayude. Entonces nos acercamos más y más al Señor por medio de la oración. Leemos la Escritura, queremos respuestas, queremos saber qué está pasando. Y eso es bueno, hermano. Pero no debemos esperar a que estemos en una prueba, en una dificultad, en una enfermedad para acercarnos más y más al Señor. Al contrario, todos los días debemos tener esta comunión con el Padre. Que todo lo que hagamos, hermano, en nuestro pensamiento siempre esté el Señor ahí, en primer lugar. Dar gracias por todo. Va a algún lugar, Señor, guíame, Señor, cuídame, guárdame, que protégeme. Si me llega a pasar algo, bueno, es tu voluntad, Señor, pero yo me encomiendo a ti. Estar en todo momento pensando en él, hermano, eso habla de una comunión con el Señor. No solamente el día domingo que vengo a la iglesia, no solamente cuando se manda un mensaje al grupo, ¿cierto? Y contesto amén, sino que constante, es una constante a cada instante de nuestra vida, comunión con el Señor. La palabra perfecto tiene la idea de virtud, llevarnos al lugar en donde realmente queremos estar y donde el Señor quiere que estemos. También en cierta manera expresa la idea de equilibrio, una justicia equilibrada, estable. El mejor versículo para explicar esto, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fijan cómo trataba Pablo a sus hermanos, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Estaba sufriendo Pablo, ¿se fijan? Por sus hermanos. Y ese es el deseo, esa es la meta espiritual definitiva, hasta que Cristo sea formado de manera completa en nosotros. Que habla del futuro, hermano. Básicamente debemos mirar al futuro. Cuando pasamos las dificultades, las pruebas, mira hacia el futuro, que todo va a pasar algún día y después estaremos alegres, estaremos contentos de haber pasado la prueba y de que Dios nos va a dar una bendición, nos va a perfeccionar. Y él describe acá lo que él quiere decir por perfección. En el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales o completos también. Él quiere que en todas porciones de la vida, hermanos, estemos intactos espiritualmente. Después dice, sin que os falte cosa alguna. Y esta es una afirmación que abarca mucho. Él lo mete en el medio de las pruebas para que usted pueda adquirir perseverancia, para que usted pueda atravesar por más pruebas hasta que haya llegado a ser alguien que está totalmente completo, una persona madura en Cristo. Yo creo que todos queremos eso, ¿cierto, hermano?
ser cristianos maduros. Que cuando venga la prueba, no importa, yo sé que el Señor está conmigo. Y la voy a pasar y la voy a atravesar. No ponernos a llorar. No ponernos ahí de que, ay, otra vez yo, Señor. No, al contrario, siempre, hermano. Y lo sigo diciendo, va a traer siempre una bendición, la prueba. Siempre. La dificultad, la enfermedad, lo que pasemos traerá una bendición para nuestra vida. Y recuerde siempre esto, hermano, que estamos de paso en esta tierra. Unos se mueren antes, otros después, pero en el fondo todos vamos a morir algún día, hermano. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Que estaremos con nuestro Señor. Y sea ahora, sea más rato, mañana, pasado, cuando Dios quiera, vamos a partir. Y el consuelo es que estaremos con nuestro Señor. La gente en el mundo no tiene esperanza, hermano. No hay esperanza para ellos. Aunque ellos creen que irán al cielo, ¿cierto? Pero la palabra es clara cuando dice que hay un cielo y hay un infierno. A algunos les conviene no creer en nada, ¿cierto? Y después dicen que si morimos, ¿cierto? Moriremos, estaremos en el limbo o no sé dónde, pero no habrá nada más que eso. La muerte es el final. Pero para nosotros la muerte es el comienzo de una vida eterna. Y eso es lo maravilloso de todo esto, hermano. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Morimos y partimos a una vida mejor. Y solo las pruebas, hermanos, realmente pueden hacer esto, que nosotros seamos cristianos maduros. Toman la palabra de Dios, la cual es capaz de perfeccionarlo. Segunda Timoteo dice, y las pruebas, en primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, aparte, hermano, poco de tiempo, os perfeccione. Pero acá es claro. Después que hayan pasado hayan padecido un poco de tiempo, Él los va a perfeccionar. Las pruebas y las escrituras y la perfección están incluidos acá. Para concluir el punto, Jeremías 48, hay un juicio que se habla en contra de Moab. Él estaba en el sur y y al este, perdón, de Jerusalén, una nación vecina que era pagana. De hecho, Dios había maldecido a los moabitas y no se permitía que hubiera ningún moabita en la casa de Israel. Pero hubo una excepción, ¿cierto? Con Ruth. Por la gracia de Dios, ¿cierto? Él la mantuvo ahí. En el verso 11 dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Y cuál es el problema acá, hermano, de que él estuvo quieto? Moab era impío, en primer lugar. No era un regenerado. Moab nunca tuvo problemas en su vida. Una vida sin problemas produce virtud muy débil. ¿Se imaginan una vida sin problemas, hermano? Algunos dirán, oh, maravilloso, es rico, no hay problema. Yo digo que sería aburrida una vida sin problemas, hermano. Siempre he dicho lo mismo, porque siempre en nuestra vida, como leíamos recién en Job, el hombre nace para el sufrimiento. Siempre van a haber problemas. Y cuando llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Hay más problemas. Pero la diferencia es que Él está con nosotros. Y sobre su sedimento ha estado reposado. Hablando de Moab. Y ese sedimento, ¿cierto? Habla de la borra. Cuando se hace chicha, se forma una borra al fondo del envase, ¿cierto? Y de eso habla acá, sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Por qué? Porque este hombre estaba quieto, no tenía problema, nada. eh, Vivía una vida sin problemas, sin ninguna dificultad, hermano. Y como mencionamos recién, cuando vivimos una vida así, vamos a ser débiles, porque no vamos a enfrentar problemas, no vamos a enfrentar dificultades y, y vamos a ser personas mediocres. Entonces dice acá que sobre el sedimento ha estado reposado él, y no fue vaciado de vasija en vasija. Nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Aquí hace la referencia, hermano, de la fabricación del vino.
¿Ya? Recuerden que antiguamente metían el vino en odres. ¿Qué son los odres? Son pieles de animales. Son pieles que obviamente le hacían su proceso para poder llenarlas con el vino. Y después de cierto tiempo la iban cambiando de piel, de odre, perdón. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. La iban cambiando de odre y igual que el proceso ahora del vino, ¿cierto? Y lo iba cambiando, cambiando hasta que tomaba el vino un sabor ya dulce. Entonces este es un retrato del proceso de hacer vino. Una serie de pieles que contienen vino, entonces se toma el fruto de la vid, el jugo de la uva se vacía en una de estas pieles y hay que dejarlo reposar. Después que se asienta por un tiempo, el sedimento se va a la parte de abajo, comienza a separar el vino de la borra. Y después de un periodo de tiempo, en este proceso típico de producción del vino, toma algo de lo que está en esta piel que contiene el vino y lo vacía en otra, y algo del sedimento se queda en la parte de abajo. Lo vacía a la siguiente piel que contiene y de nuevo es el mismo proceso y se repite a lo largo del transcurso del tiempo. Y sea cual sea el sedimento, se queda en la parte de abajo. Entonces se repite esto una y otra vez y finalmente lo vacía en otra piel y se espera por otro tiempo. Y así se va haciendo el proceso antiguamente como lo hacían, hermano, y se vuelve a vaciar de piel en piel hasta que ya no quede sedimento en el vino. ¿Qué se hace con el sedimento? Vinagre. Ahí sale un hongo después que se llama madre. Y con esa madre se hace el vinagre. Yo cuando trabajaba repartiendo vino, el jefe que tenía yo tenía un barril de estos azules y cuando el vino se ponía malo, las garrafas, que antiguamente se usaban las garrafas de vidrio, se ponía malo el vino y él lo vaciaba en ese estanque y tenía la madre que se llama, que es un hongo. Y en una semana más o menos ya estaba el vinagre listo. Y es lo mismo que se hace acá, ¿cierto? Pero con la borra. Entonces aparece esta borra para hacer el vinagre, pero el vino ahora tiene una fragancia dulce, un sabor dulce. Y ha llegado a ser eso porque ha sido vaciado de contenedor en contenedor. Y todo lo malo se ha quedado en el fondo. Dios está diciendo, si Moab tan solo hubiera sido vaciado de problema a problema, de tal manera que lo amargo lo hubiese quedado afuera, Moab habría tenido un aroma dulce. Pero Moab estaba quieto. Y eso es lo que Dios no quiere que seamos nosotros, hermanos. No nos quiere quietos. Por eso no estamos de repente de prueba en prueba, hermano. Dificultad en dificultad. Y dice usted, pucha, me meto, tapo un hoyo, pero me queda otro. Y vengo saliendo de una y vuelvo a caer en otra. Pero de eso se trata la vida, hermano. De los problemas y cómo nosotros los vamos a sobrellevar. Así Dios nos perfecciona. Así Dios nos va a perfeccionar, hermano. Y vamos a ser cristianos fuertes. Cristianos fuertes. Igual que nosotros en nuestro hogar, ¿cierto? Los varones debemos mostrar fuerza ante nuestra familia. No ser hombres débiles, porque el mostrar debilidad, ¿qué le estamos dando a nuestra familia? Inestabilidad, hermano. ¿Por qué? Porque dice, oye, si mi papá es así, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Entonces el hombre siempre tiene que mostrar fortaleza, siempre. Yo varón, siempre fortaleza. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, usted siempre tiene que tener la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar una solución, hermano. Siempre Dios nos va a traer una solución a nuestro problema. Por eso el varón tiene que ser cabeza del hogar, cabeza y estar firme. Sea cual sea la dificultad, el problema, estar firme. Aunque por dentro se esté muriendo, aunque por dentro esté a punto de llorar, pero mostrar fortaleza ante los demás. Dios nos va a ayudar en eso, hermano. Dios nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer como varones del hogar. Entonces eso es algo malo, hermano, estar quieto. Entonces debemos tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas y dificultades. Entienda eso y sométase a eso, hermano.
porque Dios conforme lo vacía a usted y a mí también de prueba en prueba, todo lo amargo se está quedando en la parte de abajo hasta que finalmente traemos delante del Señor únicamente un sabor dulce y un aroma dulce sin amargura en absoluto. Así debemos llegar ante la presencia del Señor, de problema en problema, de dificultad en dificultad, pero vamos a llegar con un olor agradable, un aroma grato ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a decir, este es mi hijo, soporta las pruebas, confía en mí, tiene claro que yo le doy la prueba, le doy la salida y le doy la bendición. Maduros espiritualmente, nos regocijamos en nuestras pruebas, con eso en mente, hermano. Entendemos la obra perfeccionadora y nos sometemos con disposición. Ahora, si usted puede enfrentar sus pruebas de esta manera, usted va a convertir la tribulación en triunfo. ¿Sí? Si podemos sobrellevar todo esto, hermano, así como lo hemos estado viendo durante todos estos domingos, vamos a ir de la tribulación directamente al triunfo. Y es de lo que se trata este tema. Porque si nos sentimos atribulados, el día de mañana estaremos triunfando, hermano. Hoy día está nublado, después va a salir el sol. Está nublado, tenemos frío, a algunos les da más frío, se sienten incómodos con el frío, no les gusta el frío, pero para el verano, rico, ¿cierto? Pero son procesos, son tiempos. Lo mismo en las pruebas, hermano. Yo sé que a nadie le gusta tener problemas, a nadie le gusta estar en dificultades, pero es parte de la vida, hermano. Debemos tomarnos los problemas con gozo, con madurez, sabiendo que nuestro Dios nunca nos va a dejar, hermano. Usted tenga siempre eso en mente. El Señor nunca, jamás lo va a dejar. Porque el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Hasta ahí llegamos. Damos gracias al Padre, hermano, por esta palabra de aliento que nos entrega cada día. Señor, muchas gracias, Padre. A pesar que estemos en pruebas, en dificultades, o que estemos a punto, Señor, de la muerte, sabemos que tú estás ahí con nosotros, Dios. Sabemos que tú nos vas a fortalecer, sabemos que tú, Señor, nos guiarás para que el día de mañana, Señor, soportemos las pruebas y nos veamos como cristianos maduros, como cristianos fuertes, como cristianos que soportamos las pruebas, Dios. Pero no es mérito de nosotros, Padre, sino que el mérito es tuyo, mi Señor. Porque usted, Padre, es el que nos fortalece. Usted es el que nos guía, usted es el que nos quiere perfeccionar cada día, Señor. Y le damos gracias, Padre, porque si no fuera por su amor, por su misericordia, por esa ayuda que nos das, Padre, cuando estamos en problemas, en dificultades, no sería nada de nosotros, Dios. Ya no estaríamos acá, Padre. Pero tenemos la ventaja de ser tus hijos. Y eso nos da un gozo tremendo, Señor. Porque así como nosotros cuidamos de nuestros hijos y no dejamos que nada malo les pase, si tenemos ese amor por nuestros hijos, nosotros que somos pecadores, ¿cuánto más tú, Señor, cuidarás de tus hijos? ¿Cuánto más tú, Señor, permitirás que nos pase algo, o las pruebas o las dificultades, Señor, nos hagan entristecer? Tú, Señor, siempre estarás ahí para ayudarnos, para sacarnos, Señor, de la prueba, para ayudarnos a pasar esa prueba, Dios, mejor dicho. Gracias, mi Señor, gracias, Padre. Te adoramos en esta hora, mi Señor. Te adoramos, Padre, porque estás en este lugar, estás con nosotros, Señor. Si alguno de mis hermanos está en dificultad, en problemas, Señor, bendícele en esta hora. Si tú lo estás probando, Dios mío santo, dale fortaleza. Si hay algún problema por algún pecado que ha cometido, Señor, ayúdalo. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos cada día. Aumenta nuestra fe, Padre. Y que cuando estemos en la prueba, Señor, en la dificultad, podamos estar completos en ti, Señor, como cristianos maduros que somos. No se trata, Padre, tampoco de ser superhombres o supermujeres, porque tenemos también nuestras debilidades. Pero si estamos abatidos, Señor, tenemos tu presencia, tenemos a nuestros hermanos, ¿en quién podemos apoyarnos, Señor? ¿En quién podemos pedir un consejo? ¿En quién podemos pedir la oración por nuestra vida? Que no nos dé vergüenza, Padre, apoyarnos los unos con los otros.
Que no nos dé vergüenza, Señor, apoyarnos en nuestros hermanos. Eso hace una iglesia más y más fuerte, el confiarnos en nuestros problemas, en ayudarnos los unos con los otros, sea cual sea el problema y la dificultad, mi Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, llegar el día de hoy a este lugar y poder cantar y poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, que se vayan bendecidos a sus hogares, Dios. Y que cada día sigan perseverando, Padre. Cada día sigan perseverando para que el día de mañana estemos en tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.